México, los grupos civiles armados o autodefensas salieron a la luz pública en 2013, aunque su aparición se dio años antes en poblaciones marginadas, como respuesta a la crisis económica de 1994. En el sexenio de 2006 a 2012, la lucha entre cárteles del narcotráfico y la política gubernamental para combatirlos generaron graves problemas de inseguridad para la población. Los cárteles vieron afectadas sus ganancias y comenzaron a realizar otras actividades criminales, como la tala de árboles y el reclutamiento de jóvenes, afectando mucho las relaciones que tenían con las comunidades. Los grupos criminales desestabilizaron las estructuras comunitarias. En algunos casos, asumieron el control de territorios y gobiernos locales. En 2021, el crimen organizado continúa sus operaciones. No han sido suficientes los esfuerzos del gobierno para detener sus acciones. Por eso, surgen los grupos ciudadanos de autoprotección en comunidades vulnerables de Chiapas, Guerrero, Morelos, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. ¿Son las autodefensas un mecanismo de participación ciudadana? Hola jóvenes en TV, les damos la bienvenida a nuestro noticiario Me Toca Este Mundo. Les saluda Ainda Macías y me complace compartir este espacio con ustedes y con mi compañero Kevin. Muchas gracias, Ainda. En esta emisión de responsabilidad social abordaremos el tema de las autodefensas comunitarias, el cual genera opiniones encontradas. ¿Cómo y por qué surgieron? ¿De qué manera modifican las formas de organización y participación comunitaria? Esto es Me Toca Este Mundo. ¡Comenzamos! En nuestro país, los grupos civiles armados conocidos como autodefensas tomaron autoridad a partir del 2013, pero su aparición inició años antes en poblaciones rurales y urbanas marginadas, por factores como la crisis económica en 1994, el aumento de la delincuencia y la liberación en algunos precios de algunos productos agrícolas. Así es, Ainda. Estas circunstancias generaron inestabilidad en amplios sectores de la sociedad mexicana. Ante la inseguridad y la falta de protección de mandos policiales y militares, algunas poblaciones decidieron organizarse. A finales de la década de los 90, la sierra y la costa de Guerrero se estableció una red de protección para la seguridad de las comunidades de la región. En 2001, se crearon grupos de defensa comunitaria en Aguascalientes y San Luis Potosí, así como brigadas de ajustamiento contra la delincuencia en Morelos. Luego, en 2006, surgieron brigadas de autodefensa en el Valle de Chalco y Chimalhuacán en el Estado de México. Cada agrupación de autodefensa tiene sus propias características en función del contexto comunitario y de las condiciones sociales, económicas y políticas del momento en que surgen. Ahora pasemos al reportaje que preparó nuestro compañero Kevin sobre los grupos de defensa comunitaria en los años más recientes. La lucha entre cárteles del narcotráfico y la estrategia del gobierno en turno para combatirlos ocasionaron desde finales de 2006 el aumento en la inseguridad de muchas poblaciones del país. En Michoacán, los grupos criminales desestabilizaron las estructuras comunitarias y tomaron el control de territorios y gobiernos locales. Años antes, con el acuerdo de los gobiernos, los grupos narcotraficantes se aprovecharon de la pobreza y los bajos precios de los productos agrícolas para obligar a muchas comunidades a cultivar drogas. Poco a poco esto se fue tomando como algo normal. Entonces los límites entre lo legal y lo ilegal se perdieron y se generó un ambiente de equilibrio y sana convivencia entre las comunidades y los cárteles. Con el inicio de la guerra contra el narcotráfico del gobierno federal, los cárteles vieron caer sus ganancias, buscando otras alternativas para generar ingresos. Esto modificó las relaciones que tenían con las comunidades, pues afectó seriamente a los pobladores y su dinámica colectiva. De esta manera, proliferaron la tala clandestina de maderas preciosas, la explotación ilegal de minerales, la extorsión o cobro de cuotas por el uso de suelo o por realizar actividades productivas y comerciales, así como el reclutamiento de jóvenes. Esta situación, junto con la falta de acciones de seguridad de parte de los gobiernos, generó el surgimiento de grupos comunitarios de autoprotección. En abril de 2011, en la comunidad purépecha de Cherán, padecían homicidios, secuestros y extorsiones a pequeños negocios. Fue cuando hombres esbozados llegaron a talar árboles cerca de una fuente de agua, entonces las mujeres bloquearon caminos y tomaron como rehenes a algunos de los delincuentes. Con esta acción inició un movimiento local de autodefensa.
Posteriormente, en febrero del 2013, en Tierra Caliente de Michoacán, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, y en el municipio de Tepalcatepec, los pobladores, cansados de las amenazas y las extorsiones de los grupos criminales, crearon cuerpos de seguridad tras despojar a los policías municipales de sus armas. En unos meses, ya eran 24 grupos de autodefensas en la región. Ante la creación de nuevos grupos criminales, Michoacán se convirtió en territorio de disputas por su importancia estratégica en la producción y el tránsito de drogas y por sus riquezas naturales. Esto generó mayor abuso de poder y aumentó la inseguridad y la violencia, perturbando aún más las relaciones entre criminales y habitantes de las comunidades. El territorio y el gobierno de muchas comunidades quedaron en manos del crimen organizado. Ainda, hasta aquí el reporte del inicio de los grupos comunitarios de autodefensas en Michoacán. Gracias, Kevin. Esta información nos lleva a plantearnos algunas preguntas. ¿Hasta dónde el gobierno nos garantiza la seguridad individual y colectiva? ¿De qué manera los ciudadanos podemos organizarnos para salvaguardar nuestras vidas y la de nuestra comunidad? ¿Cuáles son las formas legales para enfrentar colectivamente las injusticias? ¿Y tú, qué preguntas te harías? Continuemos con los grupos comunitarios de autodefensa en Michoacán, que por cierto, no es el único estado del país en el que existen. No, pero los autodefensas de esa entidad son los más conocidos. Vamos con esta información. En un artículo publicado en 2021, la periodista mexicana Laura Castellanos dijo que en 2018 en territorio michoacano constató que algunas de las comunidades alzadas impulsaban procesos comunitarios de organización de los que formaban parte las autodefensas, las cuales les habían garantizado seguridad y cohesión social. Las comunidades exigían al Estado que desarticulara las redes criminales y les brindara seguridad pública genuina, para así desintegrar a las autodefensas y posibilitar que sus integrantes regresaran a sus tareas productivas. La periodista agrega, la respuesta del gobierno fue la persecución y encarcelamiento de autodefensas, la colaboración con grupos acusados de actividades delictivas, la legalización inconstitucional de miles de armas, el cese de la interlocución con las autodefensas y la impunidad judicial. El gobierno también respondió con violencia, como sucedió con la masacre de Apatzingán en 2015, en la cual al menos 16 personas murieron a manos de fuerzas federales. Este caso recibió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en cuyo informe se evidencia que más de 1.300 elementos de las fuerzas federales cometieron crímenes bajo la estrategia de seguridad militarizada entre 2007 y 2017, y que fueron ordenados, tolerados y ocultados por sus mandos sin que hayan sido sancionados. El gobierno mexicano es responsable de la seguridad de los ciudadanos, pero ¿cómo se ejerce la justicia en nuestro país? ¿Por qué en 2021 aún hay grupos de ciudadanos que se levantan en armas para proteger su comunidad? ¿Por qué las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y niños, defienden solo su territorio, bienes, dignidad, bienestar, identidad, cultura y sus vidas? ¿Por qué en nuestro país, además del estado de Michoacán, han surgido movimientos comunitarios de autoprotección comunitaria en Chiapas, Guerrero, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz? ¿Son los grupos comunitarios de autodefensa una muestra de participación ciudadana con responsabilidad social? Los pueblos originarios de nuestro país tienen sus propias culturas, sistemas de pensamiento, formas de gobierno y organización comunitaria que configuran sus identidades junto con las comunidades rurales y campesinas. Son de los sectores más pobres y los menos favorecidos por el sistema de justicia. Es difícil criticar a estas poblaciones cuando se defienden solo para sobrevivir. Para empezar, ¿cuál ha sido el motor para que te interesaras en documentar la vida de las comunidades purépechas? Inicialmente tengo raíces michoacanas, orgullosamente. Mi padre, mis abuelos gran parte de mi familia son de Michoacán, en especial mi abuela, y por ello el interés también. De hecho, he radicado durante varios años, los últimos años, precisamente en Michoacán, en la zona del noroeste, y tengo muy cerca la zona montañosa purépecha de Patamban, Cherán y hacia arriba. Entonces, pues tengo un contacto relativamente frecuente y, como reitero, mucho respeto e interés hacia la cultura y la identidad del gran pueblo purépecha.
Además, como periodista, como comunicador, pues he vivido diversas experiencias en nuestro país, en nuestro continente, incluso a nivel mundial, en conflictos de este siglo, conflictos armados, y me interesa mucho la investigación en torno a estos temas, los pueblos originarios, su identidad y lo que los conflictos armados, lo que la violencia, lo que los cambios culturales generan en estas situaciones. Entonces, como periodista, como investigador, también me he interesado bastante. ¿Podrías platicarnos sobre las formas de gobierno, organización social y participación ciudadana que practican estas poblaciones indígenas? En la mayoría de los territorios purépechas, uno puede percibir que si bien formalmente en la mayoría de ellos existen autoridades electas dentro del sistema y que están engarzadas dentro del sistema de gobierno municipal, estatal y federal, en realidad los usos y costumbres, las tradiciones y los valores y la forma de ellos de entender la impartición de justicia, de entender la forma de participación democrática y comunitaria en las decisiones, pues es muy propia de ellos. La cultura purépecha, su identidad, sobre todo su lenguaje, su legado, sus valores, ha sobrevivido y se preserva hasta nuestros días, sobre todo a través de algo que es muy, muy importante para ellos, el pensamiento colectivo. Ellos siempre insisten que primero son comunidad y solo después cada uno de ellos se puede pensar como individuo. De manera general, ¿qué tipo de injusticias, desigualdades y conflictos sociales viven las comunidades indígenas de Michoacán? Bueno, las comunidades han vivido en resistencia desde siempre, podríamos decirlo, desde épocas remotas, por defensa de sus tierras, de sus costumbres, de sus valores, de su lengua, de su identidad. Recordemos que pues, hubo periodos de nuestra historia en las que se consideraba que las lenguas y las culturas y las tradiciones de los pueblos originarios pues eran una especie de freno al progreso, ¿no? Esa visión que minimizaba el valor de la identidad, de la cultura, de lo que son nuestros pueblos originarios. En los tiempos modernos, Michoacán es un territorio muy codiciado por pues, fuerzas que tienen que ver con grupos delincuenciales, con valores que pues, no son ajenos, pero que trabajan para el mercado, el primer mercado a nivel mundial de consumo de drogas, que son nuestros vecinos del norte, y en general una presión para apropiarse de territorios y de terrenos para la producción para ese mercado. ¿Cómo fue que te inclinaste por documentar esos conflictos políticos y sociales? A partir de mis experiencias como corresponsal de guerra en otros pueblos, en otros territorios, en Afganistán, en Irak, en Chechenia, en Osetia, pues me di cuenta que hay un trasfondo muy importante en todos estos conflictos de lucha entre las identidades y la diversidad, la pluralidad cultural del mundo y la multipolaridad, y pues mis experiencias me han hecho entender que esa diversidad cultural es un gran valor de reserva para la humanidad en su totalidad. Desde tu experiencia, ¿cómo puedes describir la forma de organización de los grupos de autodefensas? ¿De qué manera se genera la participación ciudadana? ¿Cuál ha sido el rol de las mujeres, jóvenes y niños? Debemos remontarnos a ya buenos años atrás para entender que llegó un momento en el que pues estos intereses, sobre todo vinculados hacia el comercio de sustancias ilegales, el gran negocio de la producción y el tráfico de drogas y el tráfico de armas que conllevaba también, empezó a crecer de manera exponencial, desmedida en toda la región michoacana. Esto pues
Se origina también pues desde los tiempos después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, cuando nuestros michoacanos pues se van de braceros a Estados Unidos y se genera esta conexión, se van al campo, pero también asimilan parte de la cultura y los valores de aquella otra cultura, de aquella otra sociedad. Empezamos a ver grandes cultivos industriales, maquinarias, agroindustriales grandes que van produciendo para el mercado norteamericano, pero también vemos que crece toda esta parte oscura, negativa. Y en esas zonas altas, purépechas, donde más se ha preservado la identidad de estos pueblos, se empieza a dar una resistencia a estos nuevos señores de armas y de poder y de mucho dinero, porque se dan cuenta que eso genera violencia, genera destrucción de la identidad de las comunidades, y son precisamente las mujeres quienes más se resisten, porque ellas ven la destrucción de sus familias, ven la destrucción de sus comunidades, y se conjuntan y empiezan a dar la batalla. La seguridad de la población es una responsabilidad del Estado, o sea, de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. ¿Cómo se justifican las comunidades indígenas para realizar esta tarea? A la hora de enfrentar este problema de la violencia, pues hay que decirlo, lamentablemente ha habido periodos de nuestra reciente historia pasada en la que pues, el grado de corrupción y el grado de vinculación a intereses ajenos ha sido muy alta, y eso lo ha constatado y lo ha sufrido esta población, y por eso es que se ha generado en la población una desconfianza hacia ciertas estructuras de poder, policiales, judiciales y autoridades, formales, del sistema federal, estatal y municipal, y un reforzamiento hacia el concepto de la autoridad basada en los principios autónomos, en los usos y costumbres, y esto les ha servido a ellos para sobrevivir. El hecho de que los pobladores indígenas organizados en grupos civiles armados asuman tareas de seguridad ¿no significa un riesgo de caer en conductas criminales? Hay el riesgo también de manipulación, de infiltración. Eso está presente y debemos de entender que pues, son personas que también pueden cometerse errores, y que puede haber también, como las ha habido, pues fallas humanas, traiciones incluso, ¿no? Durante toda esta larga historia que ya llevamos, sobre todo aquí en Michoacán, en la zona de Tierra Caliente, y no ha sido fácil, es un tema muy complicado realmente. Mientras no caigan en ese juego y mientras preserven ante todo el interés comunitario, es muy difícil que se equivoquen, y creo que siguen siendo una gran opción. ¿Qué opinas de las versiones que aseguran que ciertos grupos comunitarios de autodefensas o algunos de sus integrantes se han sumado a grupos criminales, o que algunos grupos de autodefensas en realidad responden a intereses de organizaciones criminales? Pues como comentaba hace un momento, es una situación compleja, no podemos generalizar de ninguna manera, y también hay que reconocerlo que en algunos casos, algunos líderes, sobre todo, ¿no?, algunas personalidades que han liderado grupos y sobre todo de llamados autodefensas, y algunas comunidades en algunos lugares, sí se percibe que hay intereses que pueden buscar algo diferente, pues hay luchas, conflictos entre distintos grupos, y sí hay permanentemente, por supuesto, no lo dudo, la intención de aprovechar esta lucha de los pueblos pues para un beneficio particular o diferente de algún grupo. Eso no se descarta en ningún momento, eso está presente. En comunidades de Michoacán y otras regiones de México se mantienen diversos grupos de autodefensas y siguen surgiendo otros. Esta situación nos habla de que continúa la injusticia y la violencia en estos sectores de la sociedad. ¿Cuál crees que es el camino para que esas comunidades gocen de gobernabilidad?
Bueno, hay que tomar una perspectiva histórica. En qué momento surgen como una necesidad, como algo urgente, en algunos lugares de manera incluso un tanto espontánea, un tanto así expronto, estas organizaciones de autodefensas. Y pues hay que considerar que estamos en un momento histórico diferente. Como se quiera ver, estamos en un momento donde hay un consenso nacional que se manifiesta en un gobierno que, como pues hacía muchísimo tiempo en nuestra historia, desde Lázaro Cárdenas, no tenía ese consenso y ese compromiso. Yo creo que es el momento de que las comunidades que están en resistencia, que están en lucha, las autodefensas existentes y que vayan surgiendo, es el momento de que se refuercen. Para concluir, ¿cuál crees que es el rol que les toca jugar a las y los jóvenes de nuestro país en la construcción de una sociedad justa, digna e igualitaria? Eso es fundamental, es bien importante el trabajo con los jóvenes y la toma de conciencia y de identidad de los jóvenes. Ahí está la llave de si podremos ser o no ser en un futuro como mexicanos, como un país, un pueblo soberano, diverso, múltiple, con raíces profundas. Está en el trabajo con nuestros jóvenes, está en la identidad que ellos asuman. Entonces creo que hay que darles la confianza, pero también todo el apoyo, todas las armas y todas las opciones a los jóvenes, y creo que ellos van a tomar la decisión correcta. Espero que así sea. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. En México, el crimen organizado sigue sus operaciones y no han sido suficientes los esfuerzos para detener sus acciones. Los grupos ciudadanos de autoprotección se mantienen y otros surgen en comunidades de Chiapas, Guerrero, Morelos, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Parece que no hay freno a la violencia ni a la impunidad. En México, la realidad de los grupos civiles armados para la protección de sus comunidades es difícil de describir. No todas las experiencias han sido documentadas, y algunas de las que tenemos noticia generan dudas sobre sus motivaciones o arraigo comunitario. Revisemos algunos datos reportados en 2019. En Guerrero, los grupos de autodefensa surgieron en 2014 en la Costa Chica, en los municipios de Ayutla y Tecuanapa. Luego se extendieron las guardias en otras comunidades cuyos pobladores estaban cansados de extorsiones, secuestros y asesinatos. En Morelos hay al menos 6 policías comunitarias que operan en el norte de la entidad, que acordaron trabajar en coordinación con el gobierno estatal y los mandos militares. En 7 municipios de Veracruz existen grupos de autodefensas, 2 de ellos creados en el 2014. En Tamaulipas, civiles armados se agruparon en el 2016 con el nombre de Columna Cívica Pedro José Méndez. En el 2018, en el estado de Tabasco, habitantes del municipio de Huimanguillo crearon un grupo de vigilancia y montaron retenes que luego retiraron tras negociaciones con el gobierno estatal. Para saber más, en 2021 han surgido grupos indígenas de autodefensa en Chiapas. El primero fue en el pueblo de Machete, en Pantejó, en contra del cacicazgo político local. Esto es consecuencia de conflictos postelectorales tanto en Panteljó como en Altamirano, Chenaló y Simojovel. Tras los resultados del proceso electoral de este año, los pobladores se inconformaron por el triunfo de alcaldes y alcaldesas que en su mayoría eran parejas de las autoridades salientes, quienes habían encubierto agresiones, secuestros, desapariciones, asesinatos, extorsiones y despojo de bienes, en complicidad con autoridades políticas, judiciales, cuerpos policíacos y de las Fuerzas Armadas. Kevin, me parece que la aplicación de la justicia en nuestro país no va por buen camino. Al final de cuentas, siempre se queda atrás los sectores menos favorecidos y más empobrecidos. Hay aspectos en nuestra sociedad que son preocupantes por las injusticias que generan. Si la participación en la vida comunitaria tiene como fin la construcción de ciudadanos, ¿cuál es el rol que nos toca en este país plagado de injusticias? ¿Cómo juzgar a quienes defienden su territorio, su bienestar, su forma de vida y su identidad? ¿Tú cómo participas en la vida de tu comunidad para generar una mejor sociedad?
Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del noticiario Me Toca Este Mundo. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.ser.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.